Cuando empiezan a generar pared secundaria se transforma en colénquima, ¿no? Por lo que juegan un papel importante en la regeneración y cicatrización de heridas, sobre todo, por ejemplo, en el área de los radios, ¿verdad? Porque tienen circulación horizontal que llega hasta la corteza, que es donde más heridas se producen en los árboles, ¿no? Actúa en fotosíntesis, reserva, secreción, actividades que dependen del protoplasto vivo, así como también el transporte de agua y reserva, ¿no? Acá en esta imagen de la disposición del colénquima en un tallo, lo que vemos ahí es el corte tangencial del colénquima angular, que después lo vamos a ver, el corte transversal, y ven cómo tenemos una célula de parénquima, otra célula de parénquima más hacia el borde del tallo, y luego tenemos células de colénquima contra la epidermis. Vieron que a diferencia de las células de esclerénquima, que acá no las indica, pero son estas rojas, que son fibras, las células tanto de colénquima como de parénquima están vivas. ¿Cómo sabemos eso? Porque tiñen de azul, ¿verdad? En este tipo de preparados, las células vivas tiñen de azul, ven que la epidermis es azul, el pelo, que es este tricoma también, las células de parénquima también, pero las fibras son rojas porque están muertas, ¿no? Estas sí, las que están rojas sí tienen pared secundaria. O sea que ya no pueden dividirse y no tienen protoplasto, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Ok. Sí. El colénquima, bueno, tienen células engrosadas, a pesar de que están vivas, tienen algunas partes de las células están engrosadas, y son las células que forman la estructura de sostén de plantas que no son leñosas, o en las leñosas, en las partes que están en crecimiento, en elongación, digamos. O sea, enseguida que dejan de ser células meristemáticas y empiezan a dividirse, las yemas, las flores, algunas áreas de las hojas, por ejemplo, las nervaduras centrales de las hojas, tienen colénquima, porque lo que te permite el colénquima es cierta resistencia, pero sin rigidizar la estructura, ¿no? Ya sea la hoja o una flor, ¿no? Entonces, al no tener lignina, se vuelve elástica, entonces es una estructura de sostén, pero que tiene elasticidad, ¿no? Acá tiene una imagen del microscopio electrónico de barrido, donde se ve, acá, esta es la célula, ¿verdad?, de colénquima, y vemos que es una célula hexagonal con un panal de abeja, y en la esquina de la célula tenemos un engrosamiento, entonces, y que se junta con la esquina de las demás células, ¿no? Bueno, y después tenemos el esclerénquima, que son las fibras, ya son células muertas, no tienen protoplasto, poseen paredes secundarias, espesas y lignificadas, que son la estructura de sostén de la madera más importante, ¿verdad? Son las fibras. Y cumplen función de resistencia, sobre todo, ¿no?, lo que decíamos, a las paredes lignificadas, y están en zonas de la planta que ya no crecen, no se elongan más. O sea, porque la célula al estar muerta no puede estirarse más, digamos. O sea, ese es su tamaño definitivo. Entonces el tejido donde se localiza deja de crecer en longitud, ¿no? A ver, ahora sí. Bueno, también en los vegetales que no son leñosos, tenemos algunas estructuras que se llaman esclereidas, que están dispuestas en diversos lugares en las plantas y tienen diversas funciones, por ejemplo, para que los herbívoros no se las coman, o para la refractancia de la luz, depende de en qué lugar estén dispuestas, ¿no? También pueden ocurrir, bueno, aisladas o en grupos, pueden formar parte de la corteza de algunas frutos, y las cosas leñosas que tenemos, por ejemplo, el carozo del durazno o de una manga, o en la palta, hay muchas
frutas que tienen estructuras leñosas, y en esas estructuras hay esclereidas y esclerénquima, ¿no? Acá vemos, ustedes ven que se tiñe de rojo, como les decía hoy. Esto es un corte longitudinal tangencial y esto es un corte transversal, donde vemos células de parénquima. ¿Ven lo que yo les estoy señalando con la punta del mouse? Sí. En este caso es de madera. Ven que acá en estas son las fibras o el tejido esclerenquimático. Ven que el lumen, que es lo que está abierto, digamos, dentro de la célula, es muy pequeño, casi no existe, y la pared secundaria ha crecido, porque la pared secundaria crece hacia adentro, ¿verdad? Y cierra todo el lumen de la célula, ¿no? Si se fijan acá al lado, que tiene una célula parenquimática, ven que la célula parenquimática prácticamente no tiene pared secundaria, tiene una vacuola gigante, acá tiene el núcleo y los organelos dispersos, y ven que prácticamente no hay pared secundaria, y solo pared primaria, que esto le permite dividirse y el intercambio citoplasmático. ¿Ah? Y acá, como ven, está en corte tangencial. Ven que tiene las puntas de las fibras son agudas y cerradas, o sea, por acá no hay, perdón, no hay comunicación longitudinal entre fibras. Esto es un corte de tilo del Raven. Acá, como les decía hoy, hemos empezado a hacer cortes de nuestras especies. Entonces tenemos fibras de aruera, ¿verdad? Acá tenemos, estos son células de parénquima, son células radiales, ¿verdad? O sea que están dispuestas en sentido horizontal. Ven que acá tienen un radio, y acá hay otro radio, y acá arriba hay otro, y acá hay toda una secuencia de otro radio. Son radios multiseriados, ¿se acuerdan lo que veíamos en la clase pasada? Acá tienen 3 elementos de vasos, acá donde se hizo el corte, este elemento y se agarró, digamos, por el medio el corte, y se cortó de tal manera que se puede ver la pared, y acá tenemos placas de contacto entre un elemento de radio y el otro, placas de perforación, ¿verdad? Y después tenemos fibras. Todo este tejido forma parte del xilema, ¿verdad? Es todo tejido muerto, o sea, forma parte de la madera, y es xilema. Entonces, en el xilema tenemos fibras, los radios, elementos de vaso formando un vaso, y de vuelta se repite, radios, fibras, y otra vez radios y fibras. Acá hay un cristal, probablemente sea de sílice o alguna otra cosa. Y también hay tejido esclerenquimático en herbáceas. Esto se acuerda que habíamos visto en la clase pasada, que es una esclereida que está en una hoja de una planta acuática flotante, porque tiene mucho aerénquima, y esto que se ve acá es el parénquima en empalizada, que es el que hace la fotosíntesis, ¿no? Bueno, ahora vamos a recordar un poco el xilema, que era lo que veíamos, por ejemplo, en la aruera. Esa imagen de aruera era una imagen de xilema, que es el tejido que conduce el agua, ¿verdad? Desde las raíces hasta las hojas. Los elementos que conducen el agua en angiosperma son estos, ¿verdad? Son como tubos que se forman a partir de células que se llaman elementos de vasos. También hay elementos de sostén, como veían allí ustedes, hay muchas fibras, y junto con el floema es el tejido vascular de todas las leñosas, ¿no? Bueno, el xilema primario deriva del procambium y está solamente en las zonas de crecimiento y de elongación, o sea, en la punta de los tallos y raíces, y en la punta y en las yemas. Y el secundario, que es derivado del cambium, como vimos en la clase pasada, está formando la madera, ¿no? Las principales células conductoras del xilema son los elementos traqueales. El elemento traqueal es un nombre genérico, porque ¿qué pasa? En las gimnospermas tenemos traqueidas, y en las angiospermas tenemos elementos de vasos, ¿no? Ambos son células alargadas que tienen paredes secundarias, ¿verdad? Ustedes vieron allí que en los preparados de tilo y de aruera vimos que estaba teñido de rojo, o sea que son elementos muertos, ¿no?
donde hay ausencia de protoplasta en la madurez, y ambos tienen puntuaciones en las paredes, ¿no? Tanto las traqueidas como los elementos de vaso. Además de las puntuaciones, los elementos de vaso tienen perforaciones, que son aquellas placas transversales que veíamos en la imagen de la aruera, que son áreas sin paredes primarias ni secundarias. Las perforaciones son orificios en las paredes celulares, ¿no? Ocurren generalmente en las paredes terminales, pero también pueden ser conectadas en paredes laterales. Eso, cuando se conectan los elementos de vaso por el costado, digamos, por paredes laterales, significa que tenemos una conexión con elementos de radios. Y esas conexiones se llaman campos de cruzamiento, ¿no? La región de la pared que contiene la placa de perforación, que contiene la perforación, se llama placa de perforación, ¿no? Los elementos de vasos están unidos por esas placas y forman tubos continuos que le decimos vasos, ¿no? Las puntuaciones de las traqueidas son puntiagudas y están concentradas en las extremidades yuxtapuestas de la célula, ¿claro? Eso es porque las traqueidas no tienen placas de perforación y simplemente se conectan por las puntuaciones, ¿no? Ahora vamos a ver. La traqueida es el único tipo de célula conductora de agua encontrada en la mayoría de las plantas vasculares inferiores y en las gimnospermas. El xilema de la gran mayoría de las angiospermas contiene elementos de vasos y traqueidas también, vestigiales, ¿verdad? Se supone que hubo una evolución convergente entre las traqueidas y los elementos de vasos, o sea que no se puede decir necesariamente que una especie leñosa que solo tenga traqueidas sea evolutivamente más antigua que una especie que tiene solamente elementos de vasos. Pero existe gran eficiencia y mayor seguridad en los elementos de vaso, sobre todo la cavitación, porque son elementos más cortos, lo que evita la cavitación, y tienen el lumen más ancho y tienen mejor conexión, ya que tienen aperturas arriba y abajo que las traqueidas no tienen, lo que haría que fuera más eficiente la conducción del agua. Pero si ustedes piensan en los árboles más grandes del mundo, ¿no? ¿Cuáles son las especies más grandes del mundo? A ver quién se acuerda. ¿Cuáles son las especies que tienen mayor tamaño en el mundo? ¿Alguno se anima ahí a decir? Como decía mi profesora de ecología, tiren bolazos, chiquilines, tiren bolazos. Secuoya. La secuoya, ¿verdad? Y en Estados Unidos, y el taxodio. Y esas dos especies, que son gimnospermas o angiospermas. No sé qué son. ¿Gimnospermas? Son gimnospermas, o sea que tienen traqueidas, ¿verdad? Y por otro lado, dentro de las angiospermas, los árboles más grandes del mundo son los eucaliptos. Hay una especie de eucalipto que se llama Eucalyptus regnans, que se murió uno hace poco por el tema de los incendios en Australia. Creo que se murió antes porque había mucha sequía, se murió unos 15 días antes de los grandes incendios de Australia, uno de los gigantes del oeste. Entonces, si se fijan, la eficiencia a lo largo de la evolución parecería que el resultado es el mismo, ¿verdad? Porque las especies que tienen los ejemplares de mayor tamaño a nivel mundial pueden ser tanto angiospermas como gimnospermas, ¿no? Bueno, aquí tienen una imagen de los tipos de elementos que podemos ver. Ven que en A y B tenemos dos elementos de vasos. En general, los elementos de vasos cortos están en lugares donde en determinado momento hay seca, ¿verdad? Entonces, cuanto más pequeño es el vaso, más corto y más fino, digamos,
significa que esa madera en algún momento tiene que resistir mucho a la cavitación, ¿no? Que es cuando se pierde la unión agua-agua y entran burbujas de aire, y eso hace que ese vaso deje de funcionar, ¿ah? Entonces, ustedes van a ver que en áreas donde hay clima muy seco, los elementos de vaso son cortos y pequeños, ¿ah? Sin embargo, en lugares donde tenemos mucha precipitación y el agua está disponible todo el tiempo, los elementos de vaso pueden tener lúmenes grandes y ser altos, digamos, ¿no? Acá tienen un macerado de roble, donde ven dos elementos de vaso, un elemento más alargado, ven que hay en C hay dos elementos de vaso como más alargados, eso se llaman fibrotraqueidas, ¿verdad? Y después tienen un elemento de fibra y otra fibrotraqueida también. Ven que hay como un ecotono, digamos, entre este elemento de vaso y las dos fibrotraqueidas, ¿verdad? Son prácticamente elementos traqueales de angio, pero si se fijan arriba, están abiertas, ¿ven? Acá tiene placa de perforación. Y la otra es una fibra, ¿no? Acá hay una imagen de tilo, que creo que la habíamos visto la clase pasada, que son de tilo y de alnus. Son imágenes de microscopio electrónico de barrido, donde vemos la placa de perforación, ven que es totalmente hueca, ¿verdad? Que comunica un vaso con el otro, un elemento de vaso con el otro, y las puntuaciones que están al costado. En el caso de las traqueidas, vamos a tener sí puntuaciones, en este caso son aureoladas, pero no vamos a tener esta placa de perforación. Y en el otro elemento de vaso, del alnus, vemos una estructura en escalera, que es un tipo de estructura que forma la pared secundaria para generar más sostén a los esfuerzos que va a sufrir la madera. Y ves que vemos desde adentro las puntuaciones, ¿no? Acá tenemos otro vaso con tres elementos de vasos visto por microscopio electrónico de barrido de un roble, y vemos las estructuras en forma de escalerita que forma la pared secundaria como sostén a las presiones, ¿verdad? Verticales y horizontales que sufre esa madera. Acá, bueno, les agregué el xilema de especies nuestras, es el ñandubay, es de unas colectas que hemos hecho en Paysandú, con la gente del Ministerio de Ganadería. Si se fijan, esto es un vaso, ven acá en la imagen a la izquierda, ven que tenemos un vaso que se rompió un poco, pero acá se ve que había un elemento de vaso, acá hay otro, acá hay otro. Acá se ven las puntuaciones, ¿verdad? Y acá en las células que están al lado se ven como también hay puntuaciones en esta fibrotraqueida. Y acá tenemos una zona con el corte tangencial de un radio. Ven que las células de radio son cortitas y están dispuestas en sentido, en sentido horizontal. Acá este es un corte transversal, ven que tenemos vasos, ¿no? También de xilema de ñandubay. Estos vasos ya están empezando a ser ocluidos, o sea que tenemos un proceso de duraminización donde los vasos dejan de funcionar. Ven que acá tienen, perdón, acá tienen tilosis dentro del vaso. Acá vemos tejido de parénquima, esto es parénquima, ven que son células más pequeñas que la de los vasos, pero tienen espacio, tienen lumen, ¿verdad? En esta zona, esto rosado que se ve oscuro, es una línea de fibras, o sea que es esclerénquima, y en sentido horizontal vemos también tejido parenquimático que conforma los radios, ¿verdad? Que van en el sentido médula-corteza. ¿Queda claro esa estructura del xilema? Si tienen alguna duda sobre los elementos que estamos viendo acá en esta imagen, por ejemplo. No. ¿Está? Bueno, entonces arrancamos con floema. Bueno, el floema es fundamental porque es el que
define o habilita toda la actividad metabólica de la planta, ¿verdad? Y además son células que permanecen vivas. Bueno, puede ser primario o secundario. Obviamente el primario va a estar en los brotes y el secundario va a estar en la madera. Y los principales elementos que vamos a tener en el floema son las células cribosas y los elementos de tubos cribosos. Ahora vamos a ir viendo un montón de detalles de cómo se forma, etcétera, pero lo que les quiero decir así como a grandes rasgos, que las células cribosas vendrían a ser como un poco menos evolucionadas que los elementos cribosos. Entonces, las células cribosas serían como las traqueidas a las gimnospermas, y los elementos cribosos como los elementos de vasos al xilema de las angiospermas. ¿Ah? Es una comparación medio tonta, pero es básicamente así. ¿No? Entonces, el término cribo se refiere a aglomerado de poros y tiene que ver con las áreas cribosas. Porque, ¿qué pasa? Tanto las células cribosas como los elementos de tubos cribosos van a tener áreas cribosas, que es por donde serían los orificios por donde se comunican las células. ¿Ah? A través de esos orificios, los protoplastos de los elementos cribosos adyacentes son interconectados. ¿Qué significa eso? Que el floema tiene como un tipo de estructura, que ahora les voy a contar un poquito cómo es, que permite que el citoplasma de dos células vecinas se puedan comunicar físicamente. ¿Ah? La región de la pared que porta las áreas cribosas con poros mayores se llama placa cribosa. La placa cribosa es a lo que es la placa de perforación de los elementos del xilema. Entonces, los elementos cribosos unidos por sus extremidades con placas cribosas se llaman tubos cribosos. ¿Ah? O sea que los tubos cribosos son muchos elementos cribosos unidos. ¿No? Bueno, acá vemos tubos cribosos de tilo. Ven que acá, este es un elemento criboso, esta es una placa cribosa, ves que la placa cribosa tiene varias áreas cribosas, ven que hay 3 acá y otras 3 acá. Después hay fibras, que en este caso están teñidas de azul. Acá tenemos a la proteína P, que después vamos a ver para qué sirve. Y acá en la imagen no dice, pero esto que tenemos acá son células de parénquima. Ven que acá hay otras células de parénquima. ¿Ah? Muy bien. Ven que las áreas cribosas están tanto comunicando arriba y abajo a los elementos cribosos como al costado. Ven que acá hay muchísimos puntitos con comunicaciones horizontales. Acá se ve más cerca. Estas son las áreas cribosas. Está en portugués la imagen. El texto está en portugués, así que por eso está escrito extraño. Acá tenemos una célula acompañante de un elemento criboso, que ahora vamos a ver cómo se forma. Tenemos unas células de parénquima, ¿verdad? En que las células de parénquima son cortitas. Y tenemos una fibra, que son largas y están muertas, ¿verdad? Que tienen pared secundaria. Entonces, ¿qué tipo de células compone el floema? Bueno, el floema secundario, al igual que el xilema, se origina en el cambio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el cambio generaba hacia el centro xilema y hacia el exterior floema? ¿Ah? Tanto en la raíz como en el tallo. ¿Ah? Y el floema posee, al igual que el xilema, un sistema axial y un sistema radial, ¿ah? Que además se continúa en el xilema secundario a través del cambio. Me caí. Bueno, la mamá no se puede disfrazar, mi amor. No. No, No, ahora no puedo. ¿Está? Bueno, tengo un amiguito acá. Bueno, grupos de elementos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos elementos cribosos, que como dijimos, tenemos de dos tipos. Las células cribosas, que están en las gimnospermas, y los miembros de tubos cribosos, que están en las angiospermas. ¿Ah? Después tenemos elementos esclerenquimáticos o de sostén, ¿verdad? Que tenemos las fibras, que lo vimos en todos lados, y las esclereidas, que sobre todo están en las herbáceas, ¿no? Como este cuadro aplica para todos los tipos de floema, menciona también las esclereidas. Y después tenemos elementos
parenquimáticos, ¿no? Que son las células acompañantes, las células de albuminosas, las células parenquimáticas axiales y las radiales, ¿no? Y todas esas células que hacen, generan la carga y la descarga de los tubos cribosos, tanto en sentido radial como en sentido vertical, ¿no? Y llevan sustancias orgánicas para las raíces almacenar o las translocan a las hojas en un momento de brotación, y además cierran heridas, etc. Y también tenemos elementos glandulares e idioblastos que funcionan para secreción y depósito, ¿no? Bueno, ¿qué son los idioblastos? Son células en forma de burbuja. Acá se ven, este es un parénquima de una higuera. ¿Ven? Estas son las células de idioblastos. Esto es epidermis, ¿verdad? Acá ven parénquima de empalizada, es una hoja de higuera. Y están encargadas de enrollar las plantas de gramíneas. Por ejemplo, vieron que las gramíneas se enrollan, sobre todo cuando se secan. Bueno, entonces generan, al vaciarse, eso hace que la hoja se cierre, ¿no? También sirve como cámara de almacenamiento de secreciones, sustancias celulares, y pueden tener cristales de carbonato de calcio, aceites y taninos, ¿no? La capa externa de la epidermis, que tiene muchos estratos, es pluriestratificada, tiene funciones de epidermis típica, y las subyacentes de almacenamiento de agua principalmente, y suelen tener los idioblastos, ¿ah? Es una característica de algunos géneros como Ficus, ¿no? Que está el higuerón, la higuera, peperomia y algunas palmeras, ¿ah? Bueno. Los elementos cribosos, ¿qué son y cómo se forman, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que habían dos tipos, las células cribosas y los elementos de tubos cribosos? Poseen protoplastos modificados y conexiones celulares especiales, y fueron descubiertos por Hartig en 1837. Ven que esto acá es un esquema, ¿no? De la imagen que veíamos hace un rato. Esto es un esquema donde tenemos un elemento criboso, acá tenemos las placas cribosas, con las conexiones entre una y otra, tenemos conexiones hacia los lados también, ¿verdad? Tenemos células de parénquima, ven que tienen núcleo, aquí tenemos una célula acompañante, del otro lado tenemos otra célula de parénquima, y acá tenemos plástidos que funcionan como organelos de reserva. Digamos que es un esquema bien claro de lo que serían los elementos cribosos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre una célula cribosa y un elemento de tubo criboso, ¿no? Entonces, la célula cribosa es alargada y más delgada y tiene paredes terminadas agudas, ¿no? Y la célula, y un elemento de tubo criboso, la célula es más corta y ancha, con paredes terminadas inclinadas o horizontales. ¿Y eso qué hace? Que tiene una ventaja, que es que la comunicación en la placa cribosa es mucho más eficiente que a través de un área cribada, y además las células cribosas tienen comunicación horizontal, no tienen comunicación vertical también, como lo tienen los elementos de tubos cribosos, ¿ah? Entonces, las células cribosas tienen solamente áreas cribadas poco especializadas en paredes laterales y terminales, y los miembros de tubos cribosos tienen placas cribosas en paredes terminales y áreas cribosas en paredes laterales, ¿ah? En el caso de las células cribosas no hay proteína P, y en el caso de los elementos de tubos cribosos sí hay proteína P, en algunos casos no, pero en la mayoría sí, ¿ah? Las células cribosas están asociadas con células albuminosas, morfológica y fisiológicamente, o sea que son las células que le ofrecen la energía y la reserva de elementos de azúcares para que la célula cribosa pueda funcionar. Y en el miembro de tubo criboso aparece otro elemento, que son las células acompañantes, que ahora vamos a ver cómo es la ontogenia de esas células, ¿ah? ¿Dónde están las células cribosas? En pteridófitas son los helechos, y en gimnospermas, ¿ah?
¿Y dónde están los miembros de tubos cribosos? En angiospermas, excepto en esas dos especies que les aparece ahí, y en algunas pteridófitas, ¿no? En Equisetum y Cyathea gigantea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ven que acá tenemos una célula cribosa de secuoya, ¿ven? Esta es una célula cribosa de secuoya con sus áreas cribosas. Acá tenemos fibras y células de parénquima, ven que no hay células acompañantes. De acá tienen una micrografía del microscopio electrónico de barrido de pino, donde acá tienen una imagen de microscopio óptico y acá de microscopio electrónico. Y si se fijan, las áreas cribosas están hacia los costados de los elementos, ¿verdad? No tenemos en la base como si veíamos en las angiospermas, que era la imagen de Tilo. ¿Ah? Acá tienen una imagen comparativa de una célula cribosa de pino y de elementos cribosos de otras especies, ¿no? En el caso de angiospermas. Ven que la célula cribosa de pino a igual escala es larguísima y tiene áreas cribadas y células albuminosas. Esto que ven acá son células albuminosas, ven esto acá, que se comunican en el sentido radial con radios, y después tenemos las áreas cribosas que se ven en sentido, para el área cribosa en sentido transversal, ¿no? Y después acá tenemos distintos elementos cribosos de angiospermas, ¿ah? Que van desde algunas similares a una célula cribosa a otras que son típicamente muy similar a un elemento de vaso del xilema, ¿ah? Mucho más eficiente y con placas cribosas bien definidas. Acá tenemos otra imagen de una célula cribosa de zapallo, ¿no? Donde vemos las áreas cribosas, ¿verdad? Y acá abajo las placas cribosas, bien definidas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es la comunicación entre los elementos cribosos? La comunicación es tanto en sentido horizontal como vertical y se realiza en contacto directo a través de los citoplasmas de dos células de floema, ¿ah? A través de las áreas cribosas y de las placas cribosas. ¿Ah? Estas son áreas con poros, con agujeros, ¿verdad? A través de los cuales se conectan los protoplastos de los dos elementos, o sea, de las dos células, y eso se llaman, esa forma de comunicación se llaman cordones citoplasmáticos. ¿Ah? Se diferencian de los campos primarios de puntuaciones que vemos acá en una célula parenquimática, ven que hay algunos orificios, pero están vacíos, ¿no? Por el tamaño de los poros, que generalmente es mucho mayor el de los plasmodesmos, se puede observar con microscopio óptico, y la presencia de un cilindro de calosa que rodea el cordón citoplasmático y puede aparecer también en la superficie del área cribosa. Ahora vamos a ver si podemos hablar un poco de cómo se forma la calosa. ¿Ah? Acá, en esta imagen, es de tabaco, en esta zona entre la pared de una célula y la otra se forma la calosa, que es un polisacárido, ¿verdad? Y es como una forma de protección de la pared primaria y secundaria que mantiene abierto el tubo de pasaje entre una célula y la otra y mantiene los citoplasmas conectados. ¿Qué pasa? Si la calosa crece más, cierra el poro ¿verdad? Ven que acá hay un poro, y si la calosa crece, obtura este poro. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve sobre todo para las especies que tienen caducifolía, ¿no? Donde el tubo ese de conexión entre los floemas de un elemento y el otro se cierra para que la célula no, para que la madera no esté secretando savia y para hacer que se detenga el flujo de savia elaborada por el citoplasma de las células de floema durante una época desfavorable. O sea,
lo puede cerrar porque hay una sequía, lo puede cerrar porque se viene el invierno, o porque hay una inundación. Es como una llave, digamos, que tiene la planta para hacer que pare de fluir la savia elaborada, ¿ah? Para que la planta se detenga. Entonces la calosa o crece y obtura el poro y para el funcionamiento de la célula, o se destruye y libera el pasaje citoplasmático entre un elemento de tubo criboso y el otro, ¿ah? Ahora, esta transparencia va a ser la última, esperamos 10 minutos porque se corta el Zoom y volvemos a retomar, ¿ah? Entonces, la calosa es un polisacárido, o sea, es un azúcar, que impregna algunas membranas y tapona los agujeros de las paredes transversales de los tubos cribosos, ¿ah? Alrededor de cada plasmodesmo de la placa cribosa inmadura se deposita un cilindro de calosa que no impide la comunicación intercelular. El depósito se realiza entre la membrana plasmática y la pared, ¿ah? Como está bien detallado en la imagen, quedando aquella resaltada por la calosa acumulada. Ven que en las imágenes se ve que hay una acumulación de calosa acá. La calosa se va extendiendo sobre la pared primaria, rellenándola y rellena por completo la depresión, que se convierte en una sobreelevación. Queda como un taponcito, ¿no? Los poros se taponan y durante la primavera eso se disuelve enzimáticamente y vuelve otra vez a funcionar fisiológicamente, ¿ah? Bueno, ahora cortamos y volvemos en 10 minutos. En el mismo enlace, Ludmila. En el mismo enlace, sí, sí. Está bárbaro.